la división de la Biblia. Vimos también lo que iniciamos y casi a punto de terminar lo que son los 17 periodos de la Biblia que nos marca el estudio de cómo nosotros vamos a organizar nuestro conocimiento en cuanto a este. Quisiera ver si hay algunas dudas, todo está claro o todo está brumoso. Me gustaría escucharles. ¿Todo claro? ¿Todo claro? A mí Perfecto. me quedaron unas dudas em, de los periodos. Es como que me perdí en los últimos, me quedé en el 14, en el periodo 14. 14, muy bien. De hecho, ahorita es los que, a ver, desde el 14, vamos a ver una. Nos regresamos André, por favor. El Y 14. Jovita, es que ahí quedamos. Estábamos Ahí finalizando quedamos el justo. 14. Ah, Ahí Los Años del quedamos. Ah, Silencio. Mira, Vero. Entonces ahí vamos Entonces es para viendo. ok, ampliarlas. ok. Entonces es para Entonces todo ampliarlas, bien. Vero, Pensé que las había dudas. llevado mal la cuenta. Muy bien. Es que Bueno, creí que había entonces, llevado mal la cuenta. muy bien. Entonces, adelante, Andrea. Bueno, entonces ahí un pequeño así resumen. Entonces íbamos en el 14, que fueron los años de silencio. Aquí estuvo entonces todo lo que conversamos de los macabeos, de Alejandro Magno, y 100 años más tarde llega Yeshua. Esta época allí, entonces vemos que se llamó el silencio, no porque no hablara el Eterno, sino porque no hubo quien escribiera lo que el Eterno hablaba. ¿Listo? Y vamos a la 15. Entonces, el periodo 15 es la vida de Yeshua. Y este inicia allí con el Brida Hadashah, desde Mateo, abarca lo que son los libros que conocemos como los Evangelios de Marcos, Lucas y Juan, y el libro de Hechos. Y vemos también allí en Gálatas 4:4, dice que es el cumplimiento del tiempo para el plan de Elohim. En ese momento que viene Yeshua es que ya había llegado ese tiempo, ¿no? Aún vemos que en un momento van allí los discípulos de Juan y le preguntan a Yeshua que si él era el que había de venir y él les dice que vaya, que le cuenten a Juan que ya están siendo sanados los leprosos, que los enfermos y todo para allí, porque ese era el cumplimiento del tiempo que el Eterno había dado allí a través de sus profetas. El siguiente periodo, entonces, es allí donde se prepara Yeshua, comienza su ministerio y también vemos su breve ministerio en lo que fue allí en Galilea, en Judá, y cómo allí empieza él a hacer milagros. Luego allí lo vemos como hasta todo lo que fue que estuvo con sus talmidín cumpliendo Pesach, haciendo esa parte de enseñarles a ellos cómo tenían que ser también ellos Keilah, ayer Mateo 16:18. Y luego empieza la iglesia primitiva. Esta va allí desde el libro de Hechos y hasta el fin de nuestros tiempos. Hasta hoy vemos todavía esta parte de la iglesia primitiva. Abarca sobre todo lo que es la parte del libro de Hechos. Vemos también allí Shavuot y el derramamiento del Ruach. Está allí el primer también discurso que da Pedro, donde se nos menciona cuántos se convirtieron, pero es allí donde se está proclamando ese mensaje que Yeshua les dejó como encomienda a la Keilah. Vienen los primeros seguidores de Yeshua, inicia allí la expansión del mensaje por medio de los talmidim. Y también aquí vemos cómo en el libro de Hechos ya los samaritanos empiezan a escuchar el mensaje de Yeshua de la Torá. Vemos también cómo en el libro, allí en el capítulo 10 de Hechos, Cornelio y su casa son los primeros gentiles en convertirse también a Yeshua. Podríamos decir que fueron esos extranjeros que adoptaron la Torá y que se hicieron parte del pueblo.
Vemos también en Hechos 13 cómo Pablo y Bernabé hacen allí esos viajes que nosotros conocemos como los viajes misioneros, allí en Asia Menor, en Grecia, en Roma, y están allí hablándole a todos de las buenas nuevas de Yeshua. Y también en este periodo de la iglesia primitiva es a destacar lo que nos dice Hechos 1:8, que dice que el plan de proclamación de las buenas nuevas tenía que ser por Jerusalén, por Judea, por Samaria, y luego iría hasta el último de la tierra, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Allí también, en este periodo también vemos cómo nuevamente los Sheliahim escriben las cartas para cada una de las iglesias, las recomendaciones a seguir guardando Torá, a seguir guardando esa instrucción. Muy bien, vamos a continuar. El último periodo de esto se conoce como las cartas paulinas o las cartas a los creyentes. No debemos olvidar que la Torá es la revelación de un hermoso y eterno plan que Adonai o que Elohim tiene para su pueblo, por medio y a través de Yeshua. En conjunto en la historia de la preparación y la venida del Mashiach. La Torá debe ser el libro de texto en cualquier clase que nosotros demos de Torá. Recordemos ahora que Torá es si nos mencionamos nosotros a Biblia, que enseñemos. Y uno no puede enseñar lo que no sabe. Entonces, ¿qué nos enseña la Torá? Recuerden que la Torá nos dice en uno de sus versículos, en uno de sus pasuk, escudriñar la Biblia, meditar en ella día y noche. Debemos de estar preparados por cualquier persona que tenga alguna duda, alguien que se acerque a nosotros a preguntar. Nosotros como hijos de Adonai, como participantes de ese pueblo escogido, nosotros debemos estar debidamente preparados para responder, no menos, y a través también recuerden que es más que nada con nuestro testimonio, ¿sí? Dentro de las cartas a los creyentes, la mayor parte fue escrita por Rab Shaul, ¿sí? Y esta habla desde los libros de Romanos, si le avanzas tantito, por favor, Amada. Es desde, se nos barrió, es desde los libros de Apocalipsis, es la 53, la diapositiva 53. Ahí está, ¿sí? Nos está hablando desde el libro, desde Romanos hasta Apocalipsis. Son las cartas a las iglesias de Corintios, de Filipenses, sí, de Romanos, y a ciertas personas como es a Timoteo, a Tito y a Filemón. Entre los escritores está Rab Shaul, Pablo, Pedro, Santiago, Judas y Juan. En estas cartas paulinas contiene todo el caminar del Mashiach, ¿sí? La manera en que él caminó en el periodo que estuvo como hombre. Habla desde Juan en Hechos, sí, pero se narra. Y eso es una invitación a los creyentes a ciertas actitudes que tenemos que tomar, ciertos consejos de cómo como hijos de Adonai nosotros nos debemos de comportar, a qué estamos expuestos, de quiénes nosotros debemos cuidarnos, ¿sí? En el primer siglo quedó totalmente confirmada la revelación de Mashiach, ¿sí? Y ahora nosotros podemos a través de ahí entender todo el caminar desde Yeshua, desde Bereshit, hasta Revelaciones, hasta Apocalipsis. Y esto engloba los 17 periodos de la Torá. Recuerden que los 17 periodos de la Torá no es una clasificación como tal de la Torá,
es simplemente que nosotros, para prepararnos en nuestros estudios, nosotros sabemos, si queremos saber del diluvio, bueno, nos tenemos que ir al periodo del diluvio. No hay problema, amada Aura. Si nosotros queremos saber de los patriarcas, bueno, ya sabemos que tenemos que irnos al cuarto periodo. Y de esa manera nosotros ir viendo y conjuntar nuestros conocimientos. Yo mucho les he dicho, no se vale andar picando como gallina, picar aquí, picar acá, picar acá. No, debemos de tener un control, debemos tener un orden, porque Adonai es de orden, ¿sí? Tenemos que tener un orden. ¿Qué pretendo estudiar? Pretendo estudiar sobre las cartas a los creyentes. Bueno, entonces yo me tengo que ir desde Romanos, Apocalipsis, ¿sí? Y nuevamente está la invitación en que tienen que hacer su plan de estudio para leer absolutamente toda la Torá, ¿sí? Toda la Torá. Si ustedes, dependiendo el tiempo que llevemos nosotros en este caminar, nosotros nos vamos a dar cuenta de que los libros ya no son tan pesados como antes. Yo en lo personal les puedo comentar que yo veía Levítico y veía Números y decía yo, ay no le entendía. Y ahora a través de las parashá, de que empieza uno a estudiar todos los parashot, va uno aprendiendo. Y si nosotros vemos la Torá como este libro, como esta novela de bestseller, nos vamos a enamorar, porque les decía nuevamente, es una historia de amor, de drama, de violencia, de revelación, de rebeldías, pero también en toda ella cierra el amor de Adonai hacia sus hijos. Entonces, con esto terminamos nosotros los 17 periodos. Bueno, vemos que nosotros nuevamente vemos que la Torah es la revelación y un plan que Adonai tiene para su pueblo. ¿Sí? Es toda la historia y todo el plan que tiene para cada uno de nosotros. Nosotros ya, Él sabe cuál es nuestro propósito y qué plan tiene con cada uno de nosotros. El siguiente dice que la Biblia debe ser un libro de texto que debemos utilizar siempre. Es nuestra arma. Los que estuvieron en la iglesia cristiana muchos decían, ¿dónde está su arma? ¿Dónde está su espada? Esa debe ser nuestra alma. ¿Para qué? Para que palabra que nosotros lancemos como lo que significa Torah, dar en el blanco, nosotros seamos de testimonio y que lo que hablemos sea basado en la Torah. No en otros libros, no en otras prédicas, no en otros, sino simplemente lo que está escrito en la Torah. Pero tenemos que hacer escudriñar, estudiar, no nada más oír y aceptar, no, tenemos que investigar. Y nos dice así que estudiar regularmente y sistemática la Biblia. Eso está en Hechos 17:11, que nos dice que nosotros debemos estar estudiando constantemente. En Efesios 3:4 también nos habla. Si gustan, vamos a abrir, a ver si me ayudan a abrir y vemos, ahora sí que agarren su arma y a ver, Vero, ¿me ayudas con Hechos 17:11? Aura con Efesios 3:4 y Vero Yeví. De Carmen, ¿me ayudas con Timoteo 2:15, por favor? Timoteo 12:15. 2 y el 15. 2 y 15. 2 y el 15, ajá. Sí, sí, sí. Pero ahorita, esperemos ahorita a Vero con Hechos 17:11. Bien, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así es. Aquí este pueblo de Berea nos enseña que nosotros no debemos de quedarnos con, que ya nos dieron una enseñanza y quedarnos con eso, darlo
por válido. Tenemos que irlo a verificar en la palabra si lo dice. Muy bien, adelante ahora por favor con Efesios. Bueno, ni pregunté si puede. Efesios 3:4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Yeshua HaMashiach. Exacto. O sea, aquí nos Disculpen, ¿no? No sé qué versiones están leyendo. No importa, no importa, pero recuerden que debe de ser, lleva todo más o menos un contexto. Además, mucho nos lo remarca el Roe David de que no importa qué Torah veamos, qué Biblia veamos, ¿sí? Todas son buenas, pero sí es importante que tengamos una o dos versiones para estar comparando, porque bueno, todas las versiones, como vimos, cada quien a veces las interpreta a su conveniencia y a su forma. Adelante, Carmen, por favor. Timoteo capítulo 2. Sí, 2 y el 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsadamente en toda piedad y honestidad. ¿Y el 15? Ajá. 2:15. 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Amada, la segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segundo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna otra versión que lo quiera leer? Yo tengo aquí esta, Jovita, dice, A ver. me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza y estén capacitadas para transmitirlas a otros. Y el 15 dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Elohim y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. O sea, ahí está, ¿sí? O sea, nosotros debemos capacitarnos, hablar con la verdad, pero sobre lo que trae nuestra Torah. En la otra diapositiva, Amada, por favor. Ahora, es un compromiso de nosotros a estudiar de manera constante y sistemática esta escritura, ¿sí? Nosotros que somos seguidores de Yeshua, nosotros que tenemos que vivir en lo que es la Torah, cumplir con sus mandamientos tal y como nos los piden, sino como un fundamento de que nosotros estamos o nos declaramos seguidores de Yeshua. Pues amados, ese es el tema que quedó inconcluso. Nuevamente, si hay alguna duda, háganosla saber, de favor. Si no, para iniciar ya con el tema del día de